Coge tu última analítica, la que tienes guardada en una carpeta o en el cajón, o echa una foto en el móvil y que no has vuelto a mirar. Cuenta las líneas que tiene, cada una con una información diferente. 30, 40, a veces más. Y ahora te voy a hacer una pregunta que probablemente nunca te habías planteado. De todas estas cifras, ¿tú por casualidad sabes cuántas han sido obtenidas de una forma directa de tu sangre? Verás, yo durante años di por hecho que todas. Pensaba que en el tubo estaba la sangre y ese tubo se metía en un aparato que la analizaba y te devolvían los números, como el indicador de gasolina de un coche. Tú metes la sonda, lees el nivel y obtienes la información. Pero resulta que no, no es así. Y esto no es una opinión mía. Esto es algo que vas a poder comprobar tú mismo en los próximos minutos. En tu analítica conviven dos tipos de cifras completamente distintas. Unas que se miden, es decir, un aparato coge tu muestra y detecta físicamente una propiedad real, cuánta luz atraviesa, cuánta carga eléctrica hay, cuántas partículas pasan por un sensor, pero otras no se miden, se deducen. Alguien coge dos o tres números que sí que se midieron, los mete en una fórmula y el resultado que sale de calcular esa fórmula es el que aparece en tu analítica, con su rango de referencia, con su flecha roja si te sales de esa referencia, exactamente con el mismo aspecto que las cifras que sí que fueron medidas. Y ahora tú piénsalo como si fuera la báscula de tu cocina. Si pones una manzana encima, la báscula mide su peso real. La aguja se mueve porque hay un peso físico empujándola y eso es medir. Pero imagina que en vez de pesarla, coges la manzana, la miras y dices, esto pesa unos 150 gramos como las demás manzanas que he pesado antes. Y entonces escribes 150 gramos en la etiqueta. Resulta que tú no has medido nada. Lo que has hecho es una estimación con esta manzana en concreto, sin pasar por la báscula y basada en manzanas que pesaste en otro momento. Y aquí está el problema. Si luego escribes ese número en la etiqueta con la misma letra, el mismo formato y el mismo aspecto oficial que si lo hubiera dicho la báscula, nadie mirando la etiqueta podría distinguir cuál es cuál. Pues eso es exactamente lo que pasa en tu analítica con algunos de sus datos. Y aquí va el primer dato que quiero que te lleves, aunque todavía no te lo explique del todo. Una de las instituciones de salud más importantes de los Estados Unidos de América reconoce por escrito que uno de los números que se usan para decirte si tu riñón funciona bien, resulta que no es tu número real, es solo una estimación. Y lo dicen ellos, no lo digo yo, y te lo contaré un poco más adelante, pero ahora centrémonos. Hoy voy a coger contigo tu analítica y juntos vamos a separar esas líneas en dos montones. El de lo que se ha podido medir de una forma directa y el de lo que se ha calculado con una fórmula, muchas veces con constantes fijadas hace décadas. Y lo que es todavía peor, esas constantes se fijaron en su día en base a grupos de personas que seguramente no se parecían en nada a ti. Y la cosa no termina ahí. También vas a descubrir que varias de las cifras que más te preocupan cuando las ves en rojo forman parte del segundo montón, el montón de las que se calculan. Empecemos por el caso más conocido, el que seguramente ya has visto en tu propia analítica, aunque nunca te hayas detenido en él, el hematocrito. Y esto de hematocrito es una palabra que seguramente te suena a un diagnóstico serio, pero el concepto que está detrás es muy sencillo. Es el porcentaje de tu sangre que ocupan los glóbulos rojos.
Si tu hematocrito es 45, significa que de cada 100 mililitros de sangre, 45 son células rojas y el resto es plasma y otros componentes. Y aquí está el primer dato del vídeo, el que abre el segundo montón. El hematocrito no se mide, lo calcula el aparato. Y esto no te lo estoy diciendo de oídas, lo confirma el StatPearls, la base de referencia clínica de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Y dice claramente, el hematocrito se calcula a partir del recuento de glóbulos rojos y su volumen medio. Y lo confirman también Cornell University en su documentación clínica de hematología. Ahí dicen, el hematocrito es literalmente un valor calculado por los analizadores automáticos modernos y no una medición directa. Y con esto me detengo por un momento, porque no es un matiz técnico sin importancia, es la base de todo lo que va a venir después. El analizador que procesa tu muestra no tiene ningún sensor que vea directamente qué porcentaje de tu sangre son glóbulos rojos. Lo que hace es coger otros dos datos, multiplicarlos y darte el resultado como si fuera un hecho observado. Y aquí viene el remate. El dato que le da la vuelta a todo lo que te he comentado. La definición oficial de anemia de la Organización Mundial de la Salud tampoco usa el hematocrito, usa la hemoglobina, con sus propios umbrales medidos directamente sin pasar por ningún cálculo. El hematocrito puede acompañar ese diagnóstico, pero el criterio oficial, el que fija la Organización Mundial de la Salud desde 1968 y que actualizó en 2024, se apoya en el número que sí se mide, no en el que se calcula. Piénsalo bien. La anemia, explicada de una forma sencilla, es básicamente tener pocos glóbulos rojos. Y el hematocrito es literalmente el porcentaje de tu sangre que son glóbulos rojos. Así es que tiene sentido que en la mente de casi todo el mundo sea ese número el que se asocia con tener o no tener anemia. Y ese es el que la gente recuerda, el que pregunta cuando sale bajo. Y sin embargo, el criterio oficial que decide si alguien tiene anemia no gira en torno a él. Se apoya en la hemoglobina. Y la hemoglobina es la proteína que va dentro de cada glóbulo rojo y es la que realmente se encarga de transportar el oxígeno por tu cuerpo. El hematocrito puede aparecer acompañando el diagnóstico, pero el papel principal, el que sí se mide sin pasar por ningún cálculo, se lo lleva la hemoglobina, un nombre que casi nadie usa cuando piensa en anemia, aunque sea la que realmente decide. Entonces, ¿qué es lo que se mide de verdad en un hemograma? Porque algo sí que se mide, y merece la pena que lo sepas, porque es eso lo que sostiene todo el edificio. Verás, los autoanalizadores modernos sí determinan de forma directa el número de glóbulos rojos, los cuentan uno por uno según pasan por un sensor, y lo hacen usando impedancia eléctrica. Cada célula que atraviesa un canal estrecho interrumpe brevemente una corriente y esa interrupción se cuenta. O también se puede hacer con difracción de láser, que analiza cómo se dispersa la luz al chocar con cada célula. Y también miden directamente la hemoglobina mediante un método químico que convierte la muestra en un compuesto que absorbe la luz de una forma predecible y esa absorción se traduce en concentración. Eso sí que es medir. Un sensor detecta una propiedad física real en tiempo real y lo hace célula a célula. El hematocrito, en cambio, es aritmética. Y con esa aritmética llegamos a la siguiente parte de este vídeo, porque aquí es donde las cosas se ponen todavía más interesantes.
Esta es la parte que casi nadie te va a poder explicar bien, ni siquiera muchos profesionales de laboratorio, porque por sorprendente que esto te parezca, lo que aprendieron estudiando su carrera universitaria de medicina describe una máquina que ya no existe. Verás, justo debajo del hematocrito en tu analítica seguramente encontrarás 3 siglas más: VCM, HCM y CHCM. Estos conjuntos de letras que a mucha gente se le han aparecido alguna vez en rojo o fuera de rango y que probablemente nadie les explicó qué significan realmente, están ahí. El VCM es el volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño promedio de tus glóbulos rojos. El HCM es la cantidad media de hemoglobina que lleva cada uno y el CHCM es la concentración de esa hemoglobina dentro de la célula. Y los tres son cálculos. Ninguno se mide como tal con un sensor dedicado a esa propiedad exacta, pero atención con esto, no todos los cálculos son iguales. La fórmula que se enseña en los libros de texto dice que el VCM se calcula multiplicando el hematocrito por 10 y dividiendo entre el número de glóbulos rojos. Y esos índices los estableció un investigador llamado Winthrop en los años 30 del siglo pasado, es decir, hace casi 100 años. Y ahora fíjate en el orden. Primero, el hematocrito. Después, con ese dato, se calcula el VCM. Y esto, la verdad, tenía todo el sentido, pero en aquella época. Porque en aquella época el hematocrito sí que se medía de verdad. Se centrifugaba la sangre en un tubo y los glóbulos rojos se compactaban en el fondo y con una regla se leía qué proporción de la columna ocupaban. Por lo tanto, era un dato físico, real y visible que se obtenía. Pero hoy en día los analizadores no centrifugan nada. Y aquí está el giro confirmado tanto por StatPers, la base de referencia clínica de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, como por la documentación técnica de Sysmex, que es uno de los mayores fabricantes de analizadores hematológicos del mundo. Verás, los aparatos actuales miden el VCM de una forma directa, célula por célula, y a partir de un histograma de volumen. Cada glóbulo rojo que pasa por el sensor genera una señal proporcional a su tamaño y el aparato construye una distribución con todas esas señales. El VCM es la media de esa distribución y eso sí que es una medición real. A partir de ahí, con el VCM ya medido, el aparato calcula el hematocrito y lo hace multiplicando el número de glóbulos rojos por ese VCM. Es exactamente al revés de lo que dice la fórmula de Winthrop. La fórmula clásica describe una máquina de 1930 y la máquina que usa tu laboratorio hoy en día hace el cálculo en la dirección contraria. Así es que el hematocrito, el número que abría este vídeo, no es solo una deducción, es además una deducción que se apoya en una medición real de VCM, aunque el libro de texto con el que todavía se enseña te cuente la historia al revés. Vayamos ahora al CHCM. Con este no hay ninguna ambigüedad, es un cálculo hecho sobre otro cálculo y se obtiene dividiendo la hemoglobina, que ya te he comentado que se mide directamente, entre el hematocrito, que, como te acabo de mostrar, es un número derivado. Y ahora, de nuevo, detente conmigo. Y yo sé que esto puede sonarte como un tecnicismo de laboratorio, pero quédate solo con una idea. Nada de esto significa que estas cifras sean inútiles. Verás, el VCM medido es un dato real y valioso. Lo que significa es que cualquier número derivado de él, el hematocrito y después el CHCM, arrastra el margen de error de todo lo que hay debajo. Y cuantos más pisos de cálculo, menos sabes exactamente qué es lo que estás mirando. Y todavía nos queda ver hasta dónde llega esa cadena de cálculos, porque el hemograma
es solo el principio. Y ahora, con esta información, voy a cambiar de ritmo por un momento, porque te voy a hacer una digresión breve, pero merece comentarlo porque el dato que contiene es de los que es más que probable que una vez que lo conozcas te guste compartirlo con tu familia y con tus amigos. En tu analítica, casi seguro, hay una línea que dice bilirrubina total. Y si el laboratorio te da una información completa, puede que también veas bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. La bilirrubina es un producto de desecho. Se genera cuando tu cuerpo recicla glóbulos rojos viejos y tu hígado se encarga de procesarla para que puedas eliminarla. Y esto importa por dos razones. Si se te acumula en la sangre, es la responsable directa de la ictericia, es decir, ese color amarillento en la piel y en los ojos que mucha gente ha visto alguna vez sin saber exactamente por qué ocurre. Y además, como marcador, te dice mucho. Un nivel alto de bilirrubina puede señalar que estás destruyendo glóbulos rojos más rápido de lo normal o que tu hígado no está procesando bien lo que le llega. Pues bien, la bilirrubina total, se mide directamente a través de una química analítica y la directa también se mide directamente con otro método químico específico, pero la indirecta no se mide, se calcula por diferencia. Y esto lo confirma StatPearls, que es la base de referencia clínica de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, como te decía, y lo que dice es que la bilirrubina total se mide junto con la directa y que la indirecta se obtiene restando una de la otra. Tú coges la bilirrubina total, le restas la directa y lo que queda es la indirecta. No hay ningún sensor que detecte la bilirrubina indirecta como tal. Es básicamente lo que sobra después de restar. Y aquí está el dato que quiero que te lleves de esta parte, porque es el que le da la vuelta a la intuición. En una persona sana, la bilirrubina indirecta no es la fracción pequeña ni la anecdótica. Según esos mismos Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, supone más del 90% de toda la bilirrubina que circula por tu sangre. Es decir, 9 de cada 10 partes de ese número son precisamente la parte que nadie ha medido. Y ahora, piénsalo un momento. No es una cifra secundaria calculada sobre un total que en su mayoría sí que se midió. Es justo al revés. Lo que domina el resultado es la resta. Este es el tercer caso del vídeo y todavía no hemos llegado al que más te va a doler, porque el siguiente no es un dato de laboratorio de rutina que casi nadie mira, es la cifra con la que te pueden llegar a decir que tienes una enfermedad renal crónica y grave. Y esta es la parte central del vídeo, no por casualidad, porque de los 6 casos que te voy a mostrar hoy, este es el que tiene más consecuencias. Te voy a hablar del filtrado glomerular. En tu analítica puede aparecer como FG o como EGFR o como TFG estimado. Es la cifra con la que se diagnostica una enfermedad renal crónica y con la que se clasifica en estadios 1, 2, 3, 4 o 5. Cuanto más bajo es el número, más grave es el estadio. Y esto no es una escala abstracta. En el estadio 5, que es el más grave, tus riñones están funcionando a menos del 15% de lo que trabajan los riñones sanos de una persona joven. Y en ese punto, la única forma de seguir con vida es la diálisis o un trasplante. Y por el camino, mucho antes de llegar ahí, el riesgo de sufrir un problema cardiovascular grave ya empezó a subir. Lo más peligroso de todo esto es que la enfermedad renal avanza casi en silencio. Durante años tú no sientes nada. No hay ningún dolor que te avise. Y la única señal disponible durante mucho tiempo es ese número en tu analítica. Es
literalmente la cifra que le dice a tu médico si tus riñones están fallando o no. ¿Y cómo se obtiene? Pues verás, no se mide, se estima con una fórmula que combina tu creatinina, que es así que se mide en sangre, tu edad y tu sexo. Ahora piénsalo como si un sastre te hiciera un traje sin tomarte las medidas a ti, y en vez de eso coge una encuesta hecha hace años a miles de personas de tu edad y de tu estatura aproximada, y con esos datos calcula la talla media de ese grupo y te entrega ese traje. A ti puede que te quede bien, pero puede que no. Porque no es tu medida, es la medida media de gente parecida a ti. Pues eso es exactamente lo que hace la fórmula del filtrado renal. Y no lo digo yo, lo dicen con estas palabras casi exactas, una vez más, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el NIDDK, en su documento oficial sobre cómo se estima el filtrado glomerular. Y su frase es esta: el eGFR que aparece en tu informe es la mejor estimación del filtrado del paciente, pero no es el filtrado real del paciente. Y aquí, una vez más, detente un momento en esta frase, porque viene de la institución de salud pública más importante de los Estados Unidos, hablando sobre la cifra que se usa cada día en todo el mundo para diagnosticar una enfermedad renal. Y el mismo documento del NIDDK añade algo más, que conecta directamente con el hilo de todo este vídeo. Esas ecuaciones dan la mejor estimación del filtrado medio de un grupo de personas de cierta edad, cierta raza, cierto sexo y cierta creatinina, de un grupo, pero no de ti. Y ahora, 3 detalles que rematan esta parte y que quiero que conozcas porque muestran que esto no es solo una curiosidad técnica, sino algo que ha cambiado con el tiempo y que de hecho sigue cambiando. El primero, documentado en el Plan de Análisis Estadístico de un ensayo clínico registrado como NCT 04040322, durante décadas, la fórmula multiplicaba el resultado por 1,212 si el paciente era afroamericano. Es decir, se aplicaba un factor de corrección racial incorporado directamente en la ecuación, pero ese factor se eliminó en 2021, según confirma también la clínica Mayo, los laboratorios suyos, en su ficha técnica sobre creatinina y filtrado estimado. El segundo, no existe una única fórmula, existen varias ecuaciones distintas y no dan el mismo resultado entre ellas, no son intercambiables. Y el tercero, el que cuantifica el problema con un número real. Verás, Christine Lynch y su equipo de la Universidad de Utah publicaron en BMC Nephrology en 2018 su estudio sobre 266.084 pacientes del sistema de veteranos de Estados Unidos. Y en ese estudio encontraron que el 33% de los valores de eGFR cambiaba dependiendo de cómo se calculara, en 1 de cada 3 pacientes. Y aquí va el matiz, porque en este canal yo no funciono sin explicar los matices. Resulta que sí que existe una fórmula y una forma, de medir el filtrado real y hacerlo de verdad con una sustancia llamada iohexol que se inyecta y se sigue por tu sangre. Este es el patrón de referencia y está documentado en estudios clínicos sobre trasplante renal, como los publicados en el Journal of Clinical Medicine y en Clinical Pharmacokinetics, sobre la evaluación de donantes vivos de riñón. Y tú, como paciente, puedes acceder a esa forma de medir el filtrado real si tu resultado te preocupa. En la práctica, no lo puedes hacer de una forma automática. Esta prueba se reserva para situaciones muy concretas. Por ejemplo, si vas a donar un riñón o si ya te han trasplantado uno o si necesitas una dosis exacta de un medicamento que puede dañar al riñón si se calcula mal.
Por lo tanto, esto no es lo que recibe alguien que simplemente ve un número bajo en su analítica anual. Y cuando este es tu caso, lo que vas a recibir siempre será una estimación. Así es que llevamos ya 4 casos: el hematocrito, el CHCM, la bilirrubina indirecta y ahora el filtrado renal. Y el patrón empieza a repetirse tanto que es probable que tu cerebro ya estará anticipando lo que viene. Pues bien, sí, ahora voy a confirmar contigo este patrón. Y lo voy a hacer con un caso que le importa a muchísima más gente de lo que piensas, porque toca directamente algo que está de moda buscar: la resistencia a la insulina. Si te has hecho una analítica con perfil metabólico, es más que posible que hayas visto la palabra OMA o OMA-IR y que nadie te haya explicado nunca de dónde sale. Pues verás, el OMA es el índice que se usa en la práctica clínica normal para estimar si tu cuerpo se está volviendo resistente a la insulina. Es decir, si tus células necesitan cada vez más insulina para hacer el mismo trabajo. Y esto no es un problema raro y tampoco es marginal, porque, verás, según datos de encuestas de salud de Estados Unidos, 4 de cada 10 adultos de entre 18 y 44 años son resistentes a la insulina, aunque la mayoría no lo sepa. Hace 20 años, esa cifra era menos de la mitad. Y el principal factor de riesgo es el exceso de grasa abdominal, seguido de una vida sedentaria y una dieta cargada de azúcar y de ultraprocesados. Y esto no es solo cosa de adultos, porque cada vez aparece con más frecuencia en adolescentes que ni siquiera tienen sobrepeso evidente. ¿Y cómo se calcula? Cogen tu glucosa en ayunas, la multiplican por tu insulina en ayunas y el resultado lo dividen entre 405 o entre 22,5 si tus unidades están en milimoles por litro en vez de miligramos por decilitro. Y ahora, fíjate en la estructura. Hay 2 cosas que sí que miden: la glucosa y la insulina. Y luego hay una constante y una división. Es decir, es exactamente el mismo esquema que ya puedes reconocer cuando lleguemos al colesterol. Y este índice no lo inventó un algoritmo reciente. Lo propusieron en 1985 David Matthews y Rory Holman junto con su equipo de la Universidad de Oxford en un artículo que se publicó en la revista Diabetología. Le pusieron un nombre técnico: Homeostasis Model Assessment, pero la idea en el fondo es la misma que ya has visto 2 veces en este mismo vídeo. Convirtieron 2 números medidos en un tercer número calculado. Y aquí está el dato que convierte este caso en uno de los mejores ejemplos de todo el vídeo, porque tiene su propio patrón de referencia real. Es decir, existe una forma de medir de verdad, con precisión, la resistencia a la insulina de una persona, y se llama clamp euglucémico hiperinsulinémico, y consiste en administrar insulina y glucosa por vía intravenosa de una forma controlada, con mediciones repetidas durante horas, ajustando constantemente el goteo para mantener la glucosa estable. Es decir, es una prueba real, directa y precisa, y está limitada casi por completo a la investigación. Ningún hospital te la va a hacer en una revisión rutinaria porque es cara, es lenta y requiere personal especializado mientras que se lleva a cabo. Así es que en la práctica lo que se usa en consulta es el HOMA, el cálculo. Y hay un detalle más que conecta directamente con lo que ya sabes de los otros casos. La constante 405 no salió de ningún lado neutral. Procede de una investigación original de 1985 y está ajustada específicamente para que un adulto sano y sensible a la insulina obtenga un resultado cercano a 1. Y en aquel estudio de validación, las personas sanas tenían entre 23 y 67 años y los pacientes con diabetes entre 46 y 68 años. Es, por tanto,
Otra constante que quedó fijada hace más de 4 décadas y en base a un grupo concreto de personas que seguramente tampoco se parecía en nada a ti. Pero hay algo más que quiero que sepas porque conecta con todo lo que estamos viendo. En 1998, el mismo grupo de Oxford que creó el HOMA original publicó un modelo mejorado. Lo llamaron HOMA 2. Y ya no era una simple multiplicación y una división. En esta nueva forma de calcularlo, se usa un modelo computacional que tiene en cuenta cosas que la fórmula de 1985 no consideraba. Por ejemplo, la resistencia a la glucosa en el hígado y en el resto del cuerpo, por separado. Y hay estudios que confirman que ese modelo mejorado predice mejor si una persona va a acabar desarrollando diabetes que el HOMA original. Y aquí, lo importante a los efectos de lo que te estoy contando es que una vez más aparece el patrón que ya te he mostrado 3 veces en este mismo vídeo y te lo acabas de volver a encontrar, repitiéndose una vez más en la 4ª. Y lo que es más llamativo, el modelo mejorado casi no se usa. Necesita un software específico. No se puede calcular a mano ni con una calculadora sencilla, así es que casi 30 años después de que exista una versión mejor, lo que se sigue pidiendo y calculando en la inmensa mayoría de las consultas sigue siendo una fórmula simple que se empezó a usar en 1985, hace más de 40 años, con su divisor fijo de 405. Y sí, existe algo mejor, pero casi nadie lo usa. Ahí lo tienes de nuevo. Y vamos ya por 5 casos: hematocrito, CHCM, bilirrubina indirecta, filtrado renal y ahora resistencia a la insulina. Y en 4 de estos 5, además, existe una forma de medir la verdad directamente, por centrifugación, por ioexol o por clamp, que simplemente no se usa de forma rutinaria porque es cara o porque es lenta o por los 2 motivos. Con este patrón ya instalado en tu cabeza, ahora llega el momento de hablar del caso que originó todo este vídeo, porque verás, esto es algo que cuando yo lo entendí me hizo darme cuenta de que tenía que parar temporalmente con la serie del colesterol y empezar por explicarte la realidad sobre tus analíticas. Porque este vídeo no estaba previsto para ahora, estaba pensado para dentro de unos meses, pero al investigar en profundidad cómo se obtiene el valor de LDL que aparece en tu analítica, entendí que no podía contártelo bien si antes no te explicaba cómo se obtienen los resultados que a ti te dan cuando te entregan tus analíticas. Así es que paré y empecé con esta nueva serie. Pues bien, ahora necesito hacer contigo el mismo camino que ha hecho tu sangre en el laboratorio. Y en este caso, para hablarte del LDL. Entremos en ello. De un perfil lipídico estándar hay 3 cosas que sí que se miden de verdad y de una forma directa: el colesterol total, el HDL, que es el que llamamos el colesterol bueno, y los triglicéridos. Pero falta una pieza: el LDL, ese que cuando ves en rojo es el que más te preocupa. Pero resulta que esa pieza no está en esa lista de mediciones directas, es de las que se calcula. Y para hablar de ello tengo que introducirte un tercer actor del que casi nunca se habla, el VLDL. Ahora, tú piensa en él como si fuera un camión de reparto que sale del hígado cargado de triglicéridos y que a medida que circula va descargando esos triglicéridos en los tejidos como si fuera un globo que se va desinflando. Y lo que queda de ese camión cuando termina su recorrido, ya casi vacío de triglicéridos, pero todavía con su colesterol, ese se transforma progresivamente en LDL. El problema es que nadie mide directamente ese VLDL tampoco. Así es que en 1972, 3 investigadores, William Friedewald, Robert Levy y Donald Fredrickson, publicaron en la revista Clinical Chemistry una fórmula para estimarlo todo junto, sin necesidad de medir el LDL de forma directa.
La fórmula es una resta. Colesterol total menos HDL menos los triglicéridos divididos entre 5. Ese divididos entre 5 es una estimación de cuánto colesterol lleva en promedio el VLDL a partir de sus triglicéridos. ¿Y de dónde salió ese 5? Pues de un grupo de 448 personas, de las cuales 232 eran hombres y 216 mujeres. Y ese es el tamaño de la muestra sobre la que se ajustó el divisor que desde 1972, es decir, hace más de 50 años, se aplica a miles de millones de análisis en todo el mundo. Y aquí está el dato, que cambia por completo cómo deberías de leer tú esa fórmula, porque no se diseñó para hacer un cribado poblacional y, sin embargo, hoy es exactamente eso lo que hace. Se aplica a cualquier persona que se hace un análisis de rutina y no solo a los pacientes para los que se creó. ¿Y para quién se diseñó realmente esta fórmula? Es la pregunta, evidente, clara. Pues bien, se diseñó para un grupo muy concreto y muy distinto a ti, pacientes con enfermedades genéticas del colesterol transmitidas de padres a hijos, que hacen que alguien nazca con el colesterol disparado desde niño y muchas veces con antecedentes familiares de infartos a edades muy tempranas. En medicina, a estos trastornos se les llama dislipemias hereditarias y la fórmula se creó para clasificar a esos pacientes o a sus familiares directos que podían haber heredado lo mismo dentro de un sistema que también había diseñado Fredrickson, que era uno de los 3 autores. Es decir, es una fórmula pensada para un puñado de familias con una condición genética rara y hoy en día se aplica sin cambios a cualquier persona que se hace un análisis de sangre en su centro de salud. Y seguramente te preguntarás, pero ¿por qué no se mide el LDL de una forma directa desde el principio? Pues muy sencillo, y de nuevo no te vas a sorprender, porque el método que sí lo mide con precisión, que es la ultracentrifugación, o alternativas como la electroforesis, eran y siguen siendo caras, lentas y completamente inviables para aplicar en millones de personas. Medir el colesterol total, los triglicéridos y el HDL, en cambio, era relativamente fácil y barato, así es que la solución fue calcular lo que faltaba. Robert Levy, uno de los 3 autores de aquella fórmula, no era un investigador cualquiera. Él se incorporó al Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos en 1963 y lo dirigió desde 1970, desde el programa de clínicas de investigación lipídica, y llegó a ser director de ese instituto entre 1975 y 1981. Y Donald Fredrickson, el tercer autor, llegó al mismo instituto en 1953 y su sistema de clasificación de dislipemias fue adoptado como estándar internacional por la Organización Mundial de la Salud en 1972, que es el mismo año de esta fórmula. Y en 1975 fue nombrado director de los Institutos Nacionales de Salud por el propio presidente Gerald Ford. Es decir, la fórmula que decide si tu LDL sale bien o sale mal en el papel de tus analíticas viene de un equipo de máxima autoridad científica, pero calculada para un propósito distinto del que hoy le damos. Y aquí está donde falla. Los propios autores, en el artículo original de 1972, ya advirtieron de una limitación. Ellos decían que la fórmula tiende a fallar en los valores de LDL más bajos porque esos valores caían en el extremo de la distribución del grupo original o directamente fuera de ella. ¿Y por qué importa esto hoy más que nunca? Pues porque en 1972 no existían las estatinas. Nadie en aquel grupo de 448 personas tenía un LDL farmacológicamente muy bajo. La fórmula nunca
fue puesta a prueba en ese rango porque ese rango sencillamente no existía todavía. Tú imagínate un estadio de fútbol diseñado con todas sus salidas de emergencia para un aforo de 448 personas y décadas después resulta que ese mismo estadio recibe a millones. Las salidas siguen ahí, pero nunca se diseñaron pensando en ese volumen ni en esas condiciones. Y la pregunta es, ¿se comprobó esto con datos reales? Sí, se comprobó. Un estudio dirigido por Seth Martin y su equipo, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, en 2013 comparó el LDL calculado con Friedewald frente al LDL medido de forma directa en 1,3 millones de adultos. Y ahora verás. Confirmó exactamente lo que los propios autores originales habían advertido 40 años antes. En los valores bajos, la fórmula de 1972 pierde precisión. ¿Y por qué falla justo ahí, en los valores bajos? Y aquí está el mecanismo, y merece la pena que lo entiendas bien, porque esta es la clave de toda esta parte del vídeo. Recuerda la resta. LDL es igual a colesterol total menos HDL menos triglicéridos divididos entre 5. Ese entre 5 es una estimación fija de cuánto colesterol lleva el VLDL, es decir, el camión de reparto este del que te hablé, en relación con sus triglicéridos. El problema es que esa relación no es siempre la misma. Cambia según cuánta grasa esté circulando en ese momento. Y cuando tu LDL real es bajo, el peso relativo de ese entre 5, dentro de la resta se vuelve mucho más grande. Es la misma lógica que un error de redondeo. Si estás calculando una cifra de varios miles, un pequeño error se pierde dentro del total, pero si estás calculando una cifra pequeña, ese mismo error absoluto puede representar un porcentaje enorme del resultado final. Con un LDL alto, el pequeño desajuste de la estimación del VLDL casi no mueve la aguja, pero con un LDL bajo, ese mismo desajuste puede ser la diferencia entre que tu informe diga que estás dentro del objetivo terapéutico o que no lo estás. Y hay un segundo factor que ya viste al principio de esta parte. Los 448 personas del estudio original de 1972 no incluían a nadie con un LDL farmacológicamente muy bajo porque las estatinas no existían. La fórmula, literalmente, nunca fue calibrada con datos de gente en ese rango. Y no es que falle por un defecto de cálculo, es que se le está pidiendo que estime algo para lo que nunca tuvo una referencia. Como te decía, los propios autores en el artículo original del 72 advirtieron de la limitación, y la realidad es que su comentario no se quedó solo en una advertencia teórica de hace 50 años, porque el estudio de Seth Martin de 2013 sobre ese 1,3 millones de adultos confirmó el mismo patrón con datos actuales. Cuanto más bajo el LDL, mayor la discordancia entre lo que calcula la fórmula de Friedewald y lo que mide el análisis directo. Y esto tiene una consecuencia muy concreta, que el propio estudio de Martin señala en su título: implicaciones para el tratamiento. Tú imagina que tu objetivo terapéutico es tener el LDL por debajo de 70 y tu analítica te dice que estás en 65. Cumples, todo está en orden. Pero como la fórmula de Friedewald tiende a subestimar precisamente en ese rango bajo, tu LDL real medido de una forma directa podría estar más cerca de 85 o 90, es decir, por encima del objetivo, sin que tú ni tu médico lo sepáis porque tu analítica dice otra cosa. Y este no es un error cosmético, esta es la diferencia entre creer que un tratamiento está funcionando cuando en realidad el riesgo que ese número pretende vigilar sigue estando presente. Y por eso hoy existen alternativas más modernas, diseñadas específicamente para corregir ese punto débil. Son las fórmulas Martin Hopkins y Samson NIH. Así es que, de nuevo, aquí lo tienes. El colesterol LDL, la cifra que más ansiedad genera en una revisión médica, tampoco se mide de una forma rutinaria. Se calcula y además se hace con una fórmula que viene desde 1972, ajustada en 448 personas para un propósito distinto del que usamos hoy.
Y con este sexto caso el patrón que llevas viendo durante todo el vídeo se confirma del todo. Una parte importante de la información que recibes en tu analítica se calcula, no se mide. Y ahora, antes de cerrar con lo que significa todo esto para ti, quiero pararme un momento. Todo lo que has visto en este vídeo, la fórmula de Winthrop, el documento del NIDDK, el estudio sobre 266.084 pacientes o el artículo original de Friedewald de 1972, entre otros, no estaba resumido en ningún sitio. He tenido que ir a buscar esta documentación una por una, leerla y verificar que decía exactamente lo que te acabo de contar, porque en este canal yo no cito eso de hay un estudio que dice, porque como sabes lo que yo busco hacer siempre es citar el estudio con nombre y con año, y si no lo tengo, no lo cito. Todo este trabajo tiene un coste real, en tiempo y en horas de lecturas, en desarrollo de guiones, en grabación y en edición, y es hacerlo así lo que hace posible que este canal siga siendo independiente, sin patrocinadores, sin marcas de laboratorio detrás y sin nadie diciéndome qué fórmula puedo cuestionar y cuál no. Si sientes que este vídeo te ha dado algo que no habías visto en ningún otro sitio, hay una manera de apoyar por tu parte que este tipo de investigación pueda seguir haciéndose y que tú y contigo mucha más gente pueda conseguir beneficiándose de una información así, haciéndote miembro del canal, si puedes, si te es posible. Y esto significa, si te haces miembro del canal, que formarás parte de una comunidad más cercana a quienes podré dedicar tiempo y más atención si surgen preguntas que merezcan una respuesta cuidadosa. Y significará también algo más que podrás beneficiarte con condiciones especiales de algo que estoy construyendo poco a poco, una selección de recursos verificados de los que conozco la calidad y de los que podré responder y que en su momento ofreceré al conjunto de la comunidad. El enlace para hacerte miembro lo tienes aquí debajo, en la descripción del vídeo, y si no puedes ahora, o no es el mejor momento para ti, tampoco te preocupes, porque este canal sigue siendo tuyo exactamente igual, y yo seguiré esforzándome por hacerlo siempre lo mejor posible. Gracias y sigo adelante. Voy ahora a los 6 casos poniéndolos uno al lado del otro. El hematocrito, ¿te acuerdas? Es el porcentaje de tu sangre que ocupan los glóbulos rojos y el número que todo el mundo mira cuando piensa en anemia. No se mide, se calcula. Y se hace a partir del VCM que, como te comenté, se obtiene a partir de un histograma de volumen, célula por célula. Cada glóbulo rojo que pasa por el sensor se utiliza para calcularlo y genera una señal proporcional a su tamaño. Y lo que hace al final el aparato es construir una distribución con todas esas señales. El VCM es la media de esa distribución y el CHCM, que es la concentración de hemoglobina dentro de cada glóbulo rojo, este es el más claro de todos. ¿Te acuerdas? Pues es un cálculo que se obtiene sobre otro cálculo. Sale de dividir la hemoglobina, que sí que se mide directamente, entre el hematocrito, que como acabo de recordarte, es ya un número derivado, que no se mide, se calcula. La bilirrubina indirecta es ese producto de desecho que tu hígado procesa cada vez que reciclas glóbulos rojos viejos. La bilirrubina total se mide directamente, la directa también, pero la indirecta no. Esa se obtiene por diferencia, restando una de la otra, y resulta que en una persona sana es la parte más grande del número. Por lo tanto, la mayoría de esa cifra que obtienes es precisamente la que nadie ha medido. El filtrado glomerular. Este es el caso más grave de los 6, porque esta es la cifra con la que se diagnostica una enfermedad renal crónica y con la que se clasifica en estadios. Y se obtiene de estimarlo con tu creatinina, tu edad y tu sexo. No se mide. De hecho, hasta la propia Institución de Salud de Estados Unidos, el NIDDK, lo reconoce por escrito. Ese número es la mejor estimación de tu filtrado, pero no es tu filtrado real. El índice HOMA, que es el que se usa para saber si tus células se están volviendo resistentes a la insulina,
parte de dos cosas medidas, tu glucosa en ayunas y tu insulina en ayunas, que se multiplican entre sí, pero que después se dividen entre una constante que se fijó hace 40 años, en 1985, usando un grupo de personas que seguramente no se parecían en nada a ti. Y el colesterol LDL, este es el que más ansiedad genera en cualquier revisión médica, tampoco se mide, salvo en laboratorios especializados. Se calcula con una resta. Tu colesterol total menos tu HDL menos tus triglicéridos divididos entre 5. Y ese 5 es un divisor que se ajustó en 448 personas en 1972 para un propósito completamente distinto del que le damos hoy. No se calculó para revisar a la población en general, sino para clasificar a pacientes con trastornos hereditarios del colesterol. Estos son los 6 casos. Y resulta que además, en 4 de ellos existe una forma real de medir la verdad: la centrifugación, el iohexol, el clamp y la ultracentrifugación. Pero simplemente no se usan de forma rutinaria porque hacerlo es caro, lento o las dos cosas. Pero aquí me detengo un momento porque quiero ser muy preciso contigo. Yo no quiero que salgas de este vídeo con la idea equivocada. Nada de esto está mal. Calcular en lugar de medir es exactamente lo que ha permitido que una analítica cueste 20 o 30 dólares en vez de 1000 y que se le pueda hacer a cualquier persona en cualquier centro de salud y en cualquier país. Esa decisión en su momento fue razonable y yo creo sinceramente que sigue siéndolo. El problema nunca ha sido que se calcule. El problema es que nadie te lo dice. Y si nadie te lo dice, tú no puedes saber que un número en rojo puede significar dos cosas completamente distintas: que algo falla en tu cuerpo o que algo falla en la estimación que se hizo sobre tu cuerpo. Y resulta que hasta hoy, si no me equivoco, tú no tenías formas para distinguirlas. Así es que aquí tienes algo que puedes hacer si este vídeo te ha parecido útil. La próxima vez que te hagas una analítica o la próxima vez que la tengas delante, mírala de otra manera, porque vas a saber que ese hematocrito no se ha medido, sino que se ha calculado, que ese filtrado glomerular no es tu número real, sino la mejor estimación que se puede hacer con tu edad, tu sexo y tu creatinina. Que ese LDL que tanto te preocupa es una resta con un divisor que se fijó hace más de 50 años en 448 personas que no eras tú. Y si crees que esto que acabas de aprender le puede servir a alguien que conoces, tu pareja, tu padre, un amigo que se preocupa cada vez que le llega el resultado por email, compártelo con él. Guarda este vídeo, mándaselo y coméntaselo. Porque cuanto más se comparte lo que se explica aquí, más se disemina este conocimiento. Y esa es, para mí, la mejor forma de ayuda que puedes hacerle a la gente que te importa. Y también, de paso, la mejor forma de ayudar a que este canal siga existiendo. Eso sí, hazlo solo si de verdad crees que lo que acabas de ver aquí es útil y merece la pena que otra persona lo sepa. Porque no somos cifras en una analítica, somos seres humanos. Y tú, a partir de hoy, sabes distinguir en tu propia analítica lo que se ha medido de lo que se ha deducido. Y esa distinción, que parece pequeña, es la que te permite hacer la siguiente pregunta con criterio en lugar de con miedo. Porque, como te digo, creo que merece la pena compartirlo, porque saber qué se mide y qué se calcula es solo el primer paso. Eso sí, después viene una pregunta más incómoda todavía si estas cifras son estimaciones basadas en grupos de gente que no eres tú. Y la pregunta es: ¿quién decidió exactamente a partir de qué número estás mal? Y a esa información es a la que te voy a responder en el próximo vídeo de esta pequeña serie. Como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.